El viaje al mago del pantano. Una historia de Irene Blake. No le dije a nadie cuando decidí llevar a mi hermana al único lugar que podía salvarla. Allí, el remoto pueblo de Zabolotie, donde vivía nuestro abuelo paterno Prokhor Ilich. Tania necesitaba ayuda desesperadamente, pero se negó a regresar por otra clínica privada. El último intento de tratamiento había sido un completo fracaso. Había llegado a su límite, en un ataque de delirio alcohólico, casi se arrojó al abismo. Ventana. Después de ese episodio, la familia se reunió y decidió, yo sería el único capaz para llevarla con el viejo. Al fin y al cabo, desde pequeña pasaba los veranos con él, mientras Tania, bueno, digamos que los dos nunca se llevaron bien. Ella era impulsiva, testaruda. Precisamente el tipo de personalidad que Prokhor no podía soportar. Aún así no teníamos una opción. Salimos de Novosibirsk en un tren nocturno hacia Kipka, el distrito más cercano. De eso, el destino nos ha reservado una suerte inesperada. Igor Petrovich, el viejo amigo de mi abuelo, nos ofreció un paseo en su tractor y remolque. Un hombre alto y de huesos anchos, que incluso a la edad de 70 años mantenía la fuerza de un leñador, aunque ha perdido unos cuantos kilos desde la última vez que lo vi. Hablador como siempre él. Nos dijo que con el cierre de la única tienda de comestibles del pueblo un año antes, ahora a él le correspondía abastecer a los pocos residentes que quedaban. No es por obligación, es porque solidaridad, explicó con un suspiro, mientras maniobraba el tractor por senderos lleno de baches, una vez inundado por la lluvia, pero ahora reseco por la sequía implacable que asoló la región. El camino fue una prueba de resistencia. Pasamos por pueblos fantasmas, casas medio tragado por la tierra, los techos cubiertos de maleza, como si el tiempo hubiera decidió borrar cualquier rastro de vida en esos lugares. Igor, entre una historia locales y de otro tipo, tocaba a todo volumen canciones soviéticas para ahogar el rugido del motor, y de vez en cuando murmuró algo sobre el hechizo del último mago del pueblo, muerto recientemente, a quien culpó por la anormal ola de calor. Pero como Tania y yo apenas reaccionamos a sus comentarios, terminó callando dejando solo el ruido de las ruedas sobre la tierra agrietada. No podía dejar de pensar en lo que pasaría nosotros si no hubiéramos encontrado a Igor caminando kilómetros bajo ese sol abrasador. Con mi hermana ya exhausta, con la cara bañada en sudor dentro de la sofocante cabina del tractor. Tania juraba que podía con cualquier cosa, pero yo conocía sus límites. Y, peor aún, conocía las leyendas de aquellos alrededores, espíritus del bosque, fantasmas en él. Pantanos, el mismo mago que, decían, había maldecido la aldea antes de morir. Historias que mi abuelo contaba como si fueran fábulas antes de irse a dormir, pero que en ese momento ganaron un peso siniestro. Lo único que me consoló fueron las palabras de Marfa Lvovna, la vecino anciano que me cuidó cuando Prokhor emprendió sus misteriosos viajes. Me había hablado de Plakuntrava, una hierba mágica de los pantanos, capaz de protegerse hechizos y males. ¿Era solo una leyenda? No importó. Necesitábamos llegar. La casa de mi abuelo estaba en las afueras del pueblo, casi engullida por el bosque. 1. Construcción sencilla pero sólida, rodeada por un alto muro de madera oscura. La puerta crujió cuando la empujamos. Llamé con fuerza a la pesada aldaba de la puerta. Esperamos. Nada. Hasta que finalmente escuchamos pasos en el interior. La cerradura giró y Prokhor apareció en el porche. Era imposible no notar su imponente presencia, incluso a su avanzada edad. Baja pero de complexión robusta, piel morena marcada por el tiempo, cabello negro y grueso con solo unas pocas hebras plateadas en las sienes, un contraste sorprendente para un hombre de más de 75 años. Te saludamos. Pero él no respondió. Sus ojos, afilados como espadas, nos examinaron con una mezcla de furia contenida y decepción. Primero yo, luego Tania, que bajó él cabeza bajo esa mirada penetrante. El silencio se prolongó pesado, hasta que Prokhor
Apretó los puños, frunció los labios y sin decir palabra, le dio la espalda, golpeando el puerta con violencia. Tania se estremeció. ¿Qué fue eso?, susurró con los ojos muy abiertos por el miedo. Él. No nos ayudarás. Antes de que el pánico se apoderara de ella, forcé un tono tranquilo, te ayudaré. Habla con él. No te preocupes. Pero por dentro me preguntaba, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó con el hombre que conocía? Procor siempre fue estricto, sí, pero también justo, generoso. Nunca lo había visto negar ayuda a nadie que la necesitara. ¿Por qué entonces? ¿Esa hostilidad con Tania? Era como si algo en él se hubiera roto. Antes de que pudiera volver a llamar, la puerta se abrió. Entra, dijo ahora. Con una calma inquietante. El interior de la casa era exactamente como lo recordaba. Limpio, acogedor, con el inconfundible olor a hierbas secas y pan recién hecho. Una gran chimenea dominaba el espacio, junto a un banco largo y una mesa de café. Madera maciza. En las paredes, estanterías con libros apilados, en la esquina, 2 cofres. Cubierto con una tela bordada. La radio, en volumen bajo, sonaba música suave. Procor había estado ocupando su mente y sus manos con algo, el olor de el pastel de pescado recién salido del horno llenó el aire. Podrías haberme avisado, Iván, me regañó mientras servía té en las tazas. Porcelana gruesa. Así no es como se trata a un anciano. Siempre me avisaste de antemano. Enviaste un mensaje con Igor. Aparecer de la nada, así como así. Su mirada. Regresó a Tania lleno de desconfianza. Y él la trajo consigo. Lo siento, abuelo, respondí sinceramente. No teníamos otra opción. Él gruñó como si. Pesa mis palabras. Lávate las manos. Vamos a comer y luego me cuentas. Todo. Ella también. El pastel estaba delicioso, la masa se derretía en la boca, el relleno de crema. El pescado ahumado explotó en sabores. Pero bajo la severa mirada de Procor, cada uno. La mordida se convirtió en una carga. Empecé a explicarle los motivos de nuestro viaje, pero él me interrumpió con un gesto repentino. Ya basta, Iván. Sal a caminar. Necesito hablar a solas con Tatiana. Tania me miró aterrorizada. Asentí, terminé mi té en silencio y me fui sabiendo que discutir sería inútil. Procor tenía sus razones y yo solo podía tener esperanzas. El aire fresco de la noche me vigorizó. Zabolotie fue un refugio, el silencio solo se rompió. Por el viento entre los árboles, el olor a tierra húmeda, el lago cristalino más allá de las casas. Abandonado. Un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido o, peor aún, haberse detenido. Volviendo. En 2 años todo había cambiado, más casas vacías, electricidad. Aislados, solo unos cuantos ancianos que se resisten al olvido. Un día, incluso Procor desaparecería. Esta idea apretó mi pecho. Caminé hasta la casa de Marfa Lvovna. Ella estaba en el jardín, trasplantando flores. Cuando el ronco ladrido de Zuk, su peludo perro negro, anunció mi llegada. Al verme se enderezó y una cálida sonrisa iluminó su rostro arrugado. Finalmente has vuelto, muchacho, dijo como si supiera que necesitaba eso. Recepción. Pero antes de que pudiera decir algo más, algo o alguien llamó su atención más allá de mi hombro. Sus ojos se abrieron como platos. Dios mío. Murmuró con la voz temblorosa. No puede ser. La saludé con un movimiento de cabeza y ella respondió con una amplia sonrisa, dejando al descubierto unos dientes que siguen firmes a pesar de los años. Con un gesto repentino, pero sin malvado, le ordenó a Zuk que se calmara, y el perro obedientemente bajó las orejas y se acostó a sus pies. Marfa Lvovna se quitó los guantes de jardinería y se secó el sudor frente con el dorso de la mano y con una voz que aún conservaba la dulzura de antaño. Me invitó. Entra, Vanechka, la puerta no está cerrada. Afuera, le pregunté si podía ayudarla ofreciéndome a buscar agua del pozo.
Ella sacudió la cabeza con un gesto firme. No necesito nada, todavía puedo arreglármelas solo. Será mejor que nos vayamos a casa. Suspiró pasando los dedos por el pañuelo que cubría su cabello gris. Uf. Iván, este calor desde junio es insoportable. Nunca he visto nada igual. Las quejas recordaban a Igor Petrovich en el camino, como quejándose de la sequía. Era un ritual obligatorio entre los habitantes de aquellas tierras. Y como si los cielos. Había oído, Marfa Lvovna concluyó con un tono casi profético. Esta sequedad no es natural. Huele a brujería, la marca de un maldito mago que no deja la tierra en paz. Sin esperar respuesta, se desató el delantal mientras caminaba con agilidad. Lo cual contradecía su edad, pasando a mi lado en el camino hacia el porche. Subió. Pasos delante de mí, se quitó los zapatos en la puerta y entró. Seguí tus pasos. Dentro de la casa, el aire era fresco y oscuro, un refugio del implacable sol. Marfa Lvovna siempre cerraba las ventanas con gruesas cortinas y persianas de madera. Días calurosos, costumbre que recordaba desde pequeña. Sobre la mesa, velas. La parafina en frascos de vidrio brillaba, iluminando los motivos florales que decoraban paredes, techo y la estufa de barro. El suelo de madera estaba cubierto de alfombras tejidas a mano, suave bajo los pies. ¿Cómo estás, Vanechka? Preguntó después de lavarse la cara y las manos en la palangana. Antes de que pudiera responder, me envolvió en un fuerte abrazo. Era alto, de huesos anchos y su cabeza apoyada en mi barbilla. Yo, como mi padre, había más de 1,80 cuando aún era un adolescente. Vine con la hermana de mi abuelo, le expliqué cuando finalmente me dejó ir, sin dar ningún dato. Es hora de que yo le devuelva el abrazo. Sus ojos astutos brillaban con un pregunta inesperada. ¿Cómo conociste a Tania? Me quedé sorprendido hasta que me di cuenta de que Igor Petrovich, con su lengua suelta, ya debía haber. La noticia de nuestra llegada se extendió por todo el pueblo. Marfa Lvovna me sentó a la mesa. Sin más palabras, echó agua del pozo en una jarra de barro y la bebió lentamente. Masculleó. Este maldito calor está secando bien el patio trasero. Nunca he visto nada igual. Era imposible ignorar el peso de las supersticiones en ese lugar. Desde que era niño, durante las vacaciones que pasé con mi abuelo, escuché historias que me helaron la sangre, cuentos de brujas, espíritus del pantano y maldiciones que rondaban el bosque. Marfa Lvovna y Prokor Ilich eran maestros en este repertorio, y más de una vez me desperté sudando frío. Después de cuentos nocturnos a la luz de las velas. Con el tiempo aprendí a reírme de esos miedos infantiles, atribuyéndolo todo a leyendas infundadas. Pero ahora, escuchándola, mientras murmuraba sobre trucos de mago, sentí un ligero escalofrío recorrer la nuca. Me tragué mis dudas y le hablé de la universidad, de los trabajos ocasionales que hacía para mantenerme. Hasta que, tras un profundo suspiro, llegué al verdadero motivo de nuestra visita. Marfa Lvovna escuchó en silencio con una mueca de preocupación en el rostro. Nunca imaginé que tu Tania fuera tan frágil, dijo suavemente. La recuerdo. Chica, terca, llena de vida, capaz de volver loco a Prokor Ilich con ella. Travesura. Suspiró amargamente. Pobrecito, tan joven. Pero no te preocupes. Vania. Tu abuelo no te dará la espalda. Él ayudará. Sus dedos, nudosos por el trabajo, apretaron los míos por un momento. Excepto, vaciló, y su tono cambió volviéndose áspero. Ahora hace mal tiempo. Muy malo. Esta sequía, este calor sin mosquitos ni moscas. No es normal. El mago que murió hace años no nos dejará en paz. Dicen que en vida arrastró a muchos almas al pantano. Y ahora, incluso muerto, sigue sembrando el mal. Me miró con ojos penetrantes. Especialmente para ustedes, jóvenes que no creen en nada y por eso están desprotegidos. Me levanté de la mesa sin saber qué decir. El aire en la cabina parecía haberse espesado. Cargado de presagios.
Aunque mi razón rechazó esas palabras, una parte de mí, el mismo que de niño, temblaba ante las historias a la luz de las velas, sintióla. Se forma hielo en el estómago. Saqué del bolsillo la botella de coñac que había comprado en el pueblo, regalo que sabía que ella lo agradecería. Marfa Lvovna aceptó con una sonrisa forzada y le dio las gracias. Pero la tensión no se disipó. La despedida fue rápida. Al salir, el calor de junio debería. Me consoló, pero una extraña frialdad me acompañó hasta la puerta. Tania estaba sentada en el banco del patio, perdida en sus pensamientos. No me vio hasta. La puerta crujió. Levanté la cabeza y ella murmuró sin mirarme. Tu abuelo te está esperando. No pude descifrar en su tono si había esperanza o resignación. Me senté, guardando las preguntas para más tarde. Dentro de la casa, Prokor Ilich estaba inclinado sobre la amplia mesa de madera, separando hierbas secas con precisión quirúrgica. Usé una balanza vieja. Farmacéutico, pesando cuidadosamente porciones pequeñas. Ya hemos hablado, tu hermana y yo, dijo sin levantar la vista. Ella prometió. Sigue mis instrucciones exactamente. Ahora acordemos lo que haremos de ahora en adelante. Frente. Me indicó el banco a mi lado y me senté mientras él seguía trabajando. Explicando. Marfa Lvovna tiene razón, el momento es peligroso. Las fuerzas del mal están activas y aquellos que son débiles en cuerpo o alma, se convierten en presas fáciles. Evitó detalles, pero no era necesario. Conocía ese discurso. En cambio, se centró en lo pragmático. Las hierbas que preparó fortalecerían a Tania, la noche murmura. En la luna llena rompían el hechizo de la tristeza, y ella, poco a poco, iba dejando la botella de lado. Mañana tengo que irme, anunció sorprendiéndome. Preguntó un conocido. Ayuda para un caso urgente. Estaré fuera por unos días. Mi corazón se hundió. Él lo notó. No te preocupes. Sus ojos, duros como la piedra, se clavaron en los míos. Pero ustedes dos tendrán que valerse por sí mismos. Y escucha atentamente, Vania, no dejes que Tania. Solo, ni siquiera por un momento. Ella es frágil, demasiado frágil. Bajó la voz, serio. El mal se alimenta de eso. Como moscas en la miel. Un silencio pesado cayó sobre nosotros. Prokor Ilich suspiró como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros y luego su rostro se suavizó. Bien. Ahora que todo está solucionado, puedo respirar aliviado. Preparó una infusión de hierbas para Tania y me ordenó que me asegurara de que ella la recibiera. Tómalo esa noche y la siguiente. Asentí y él me indicó que fuera a buscar agua y leña antes de que oscurezca. Cuando nos acostamos Tania y yo en el polukupechik, una especie de litera rústica. Y el abuelo en el banco, sus ronquidos resonaron primero. Estuvimos un rato susurrando. Tiempo como lo hacíamos cuando éramos niños, intercambiando confidencias en la penumbra. ¿Están todos locos con estas supersticiones? Preguntó Tania, refiriéndose a los habitantes del pueblo. Incluyendo al abuelo, por supuesto, respondí con una media sonrisa cansada. Finge que. Créame, para no ofender sin querer. Tania bostezó y estiró los brazos por encima de la cabeza antes de discutir. Creo en las plantas medicinales. Esta es una ciencia comprobada. ¿Pero el resto? Estos supersticiones, esto de los magos, ella puso los ojos en blanco, sacudiendo la cabeza. ¿Y cómo hiciste para crecer normal después de tantos veranos aquí sola en este fin del mundo? No hay nada que hacer, ni internet, ni televisión, ni gente como tú. Edad. Simplemente puro aburrimiento, refunfuñó, girándose hacia su lado. En segundos tu respiración ya es. Era regular, profundamente dormido. Me quedé despierto un rato, repasando sus palabras. En desacuerdo. Para mí el pueblo nunca fue aburrido, especialmente cuando mi abuelo me llevaba a pescar o caza en el claro escondido del bosque. Me enseñó a reconocer las hierbas en el
Pantano, susurrando palabras antiguas sobre hojas de plátano para detener. Sangría. Quizás por eso elegí la medicina. ¿Quién sabe? El abuelo nos despertó antes del amanecer, obligándonos a repetir sus instrucciones mientras. Un mantre, no te separes. Después del atardecer, ni un solo paso fuera de casa. Cerca. Cierre la cortina de la chimenea, cruce todas las puertas y ventanas. Y Tania, por supuesto, no. Podría olvidarme del té de hierbas por la mañana y por la noche. También nos prohibió ir al pantano o bosque. Le sirvió un vaso del líquido amargo y observó cómo. Ella hizo una mueca mientras tragaba. «Ay, qué mal», murmuró Tania, apartando el vaso vacío. «Algo me dice que no debo ir», confesó el abuelo, pasándose los dedos por la barba. «Gris. Pero no puedo darle la espalda a quien lo necesita». Tus ojos, sin embargo. Traicionó la preocupación. Manténganse alerta, criaturas. No es la primera vez que salgo. Pero. Está bien, abuelo, lo interrumpí forzando un tono confiado. No somos niños. Y era verdad. O debería serlo. Él asintió, pero la sombra de la duda permaneció. Poco después, el viejo Bazik llegó con el motor chirriando y Prokhor Ilich recogió sus cosas. Al decir adiós, nos abrazó con una fuerza que parecía querer fusionarnos con él, como si podría protegernos. Nos quedamos saludando desde la puerta hasta que el coche desapareció en la curva. Mientras el sol ya quemaba el cielo prometiendo un día abrasador. Para distraernos, el abuelo dejó tareas. Tania debía lavar el piso de la cabaña y quitarla polvo mientras yo cortaba leña, iba a buscar agua y regaba las verduras en el pequeño cama, solo cebollas, puerros y algunas hierbas, nada más. La siembra no fue consigo. Prefería 1000 veces la pesca, la caza, el olor a tierra mojada después de la lluvia. Terminamos rápidamente. Tania se arrojó en la cama para descansar y yo, bueno, me olvidé de mis promesas. Sin pensarlo 2 veces fui a casa de Marfa Lvovna. Lo sabía con eso. Calor y el tamaño de su huerto, agradecería mi ayuda. Y así fue. El tiempo estuvo lleno de risas, historias y el sudor del trabajo. Solo cuando el cielo comenzó se hizo oscuro que me acordé de Tania. Me despedí apresuradamente y volví corriendo a cabaña de su abuelo con el corazón acelerado por la premonición de que no podría. Nombre. Cuanto más me acercaba, más frío se volvía el aire en mis pulmones. La puerta estaba entreabierto. Allí de pie sentí que el mundo se derrumbaba, ella se había ido. ¿Dónde podría estar Tania a esa hora? La voz sarcástica en mi cabeza no ha perdido tiempo, el abuelo te lo advirtió. Lo prometiste. ¿Y ahora qué? Respiré hondo intentando recomponer. Piensa, Vania. ¿Dónde buscar? ¿En el pantano? ¿Junto al lago? ¿En el bosque? Saqué mi celular, usándolo como linterna, y comencé a gritar su nombre por las calles de la ciudad. Pueblo, esperando que hubiera salido a caminar. Los perros ladraron. Coro. Se encendieron luces en las ventanas. Los residentes se fueron confundidos hasta que Igor Petrovich apareció en su puerta y escuchó mi explicación con expresión seria. Siéntate. Respira, ordenó antes de tomar una linterna resistente. Vamos. Búscala. Pero sin alardes. Aquí solo tenemos gente mayor y muchos de ellos ni siquiera pueden soportarlo más. Sus propias sombras. En ese momento llegó Marfa Lvovna, jadeante y con el chal despeinado. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué pasó? Tania desapareció, dije, resumiendo lo sucedido en frases truncadas. Cuando regresé, ella ya no estaba. Vocemó y Marfa hizo la señal de la cruz, con los labios temblorosos. Iré contigo. Y. Tomo el hook. Señaló al perro, una figura oscura y musculosa a su lado. Huele mejor que nadie. Trae algo suyo, rápido. Cualquier cosa que tener olor. Igor Petrovich asintió. Buena idea.
Este perro no es normal. La madre era una Yarchuk, una perra. Presagios. Heredó el sentido del olfato, y otras cosas. No esperé más. Corrí hacia la cabaña de mi abuelo, donde colgaba sola la mochila de Tania. En un gancho. En el suelo su gorra gris, abandonada. Lo agarré y regresé, entregándoselo a Marfa. Lo olió hasta la tela y luego se lo ofreció a Hook. Ischi ordenó. El animal aulló quedamente y se abalanzó hacia adelante con una fuerza que casi nos derriba. Seguimos sus ágiles pasos, llamando a Tania hasta que nos ardía la garganta. El perro nos condujo en círculos, acercándonos cada vez más al pantano, hasta que se detuvo abruptamente en el borde del bosque. Allí, inmóvil, levantó el hocico y soltó un largo y desgarrador aullido. El aire se congeló en mis pulmones. Igor Petrovich tragó saliva y puso una mano en mi hombro. Regresamos al pueblo. Esperamos el amanecer. Luego reanudamos la búsqueda. Marfa me apretó la mano con una fuerza que dolía, como si quisiera anclarme a ella. Tierra. Neuachto. Nabolote Smert. Repitió más para sí misma que para nosotros. No es el final. Aún no. Sacudí la cabeza, luchando contra el impulso de arrojarme a la oscuridad del pantano. Respiré hondo, exhausto. Está bien. Hasta el amanecer. Pasamos el resto de la tarde en casa de Igor Petrovich, tomando café. Instante amargo cuando conté entre dientes el motivo de la llegada de Tania. Escuchó asintiendo, pero ante cada mención del mago, sus dedos se cerraron en puños. Puños y escupió entre los dientes. Stop yemu pustimbe yt. Marfa asintió, cruzándose cada dos frases. Hasta que no pude soportarlo más. Él llega. Exploté golpeando la taza contra la mesa. Parecen niños con eso. Historia de mago. ¿Todo lo que sale mal aquí es culpa suya? Es más fácil, ¿verdad? En cambio, para afrontar la realidad, inventan monstruos. Me temblaban los dedos. Eres. Adultos. Vivieron durante décadas. Y todavía se aferran a estas supersticiones como si fueran verdades. El silencio que siguió fue penetrante. Marfa palideció. Igor Petrovich cerró el mandíbula, músculos faciales tensos. No sabes de lo que estás hablando, muchacho, murmuró con la voz ronca. Hay cosas. ¿Qué? Niegas lo obvio con tu escepticismo urbano, Vania, escupió Igor Petrovich. Las palabras, sus ojos fijos en los míos, antes de girar la cara con un gesto repentino. Por supuesto que es fácil para ustedes, personas criadas en la ciudad, con sus mentes racionales y explicaciones científicas para todo. Para usted simplemente ignoramos el interior, lleno de supersticiones, ¿verdad? Marfa Alyonovna se cruzó de brazos y su voz, cargado de un reproche que me hizo retroceder internamente. Vive aquí por un tiempo. Sea testigo de lo que presenciamos, y luego venga a decirme que todo tiene lógica. El calor subió por mi cuello. Tenían razón, había hablado sin pensar. Como un tonto que cree saber más que aquellos que cargan con las cicatrices de las cosas que nunca me atrevería a enfrentar. Me tragué mi orgullo, mis dedos todavía temblaban mientras descansaban sobre el suelo. Mesa. Está bien, admití con la voz más baja de lo que pretendía. Supongamos que Tania no desapareció por casualidad. Supongamos que esto Koldun tiene algo que ver con eso. Respiré hondo. Pero entonces explícamelo. ¿Por qué hasta ahora todo lo que escucho son medias palabras y vagos temores? Si es tan real, ¿por qué nadie me lo dice nunca? ¿Contaste esta historia correctamente? Marfa Leonovna dejó escapar un suspiro teatral, como si mi ignorancia fuera una ofensa personal. Ah, Vania, negó con la cabeza, sus ojos brillaban ante la luz parpadeante de la habitación. Lámpara. Tu abuelo lo intentó, pero tú, por supuesto, no escuchaste. Los niños de hoy no tienen tiempo para historias que salvan vidas. Igor Petrovich se acarició la barba canosa, con la mirada perdida más allá de la pared de madera.
Cuando empezó a hablar, su voz era baja, como si temiera sus propias palabras podrían invocar lo que describió. Me lo dijo tu abuelo. Y lo escuché de mi padre, que estaba allí. Lo hizo. Pausa, como organizando los fragmentos de un recuerdo que preferiría olvidar. Eso fue antes de la guerra. Un hombre llegó a nuestro pueblo, no sé si era Zakar o Demian, el nombre se perdió en el tiempo. Bajo, delgado, pero ágil como un ratón. Y extraño, sus dedos tamborilearon sobre la mesa, marcando el ritmo de una historia que pesaba como plomo. Trabajó como ningún otro, talló madera como si fuera mantequilla, moldeaba arcilla como si fuera su segunda piel, cazaba sin nunca regreses con las manos vacías. En apenas unas semanas, amasó una fortuna. Pero hubo algo en él. Se estremeció. Feo como el pecado. Cabello claro y fino, un ojo bizco y pálido como la leche agria. Y esa sonrisa, su voz se apagó. Como si ya sabía todos tus secretos incluso antes de abrirlos. Marfa Leonovna se santiguó murmurando una oración en voz baja. Se quedó en casa del starosta, prosiguió Igor. El hombre tenía una hija. Gláfira, una belleza que hace llorar a los santos. El desconocido la vio y cerró los ojos. ¿Puños? Al día siguiente le pidió la mano. Starosta, como cualquier padre, lo intentó alejarlo. Pidió una dote absurda, una suma que haría rendirse a cualquier hombre. Pero él. Sus labios se torcieron. Él simplemente se rió. Tendrás tu dinero, dijo. Montó en el caballo y desapareció en el bosque. 3 días después regresó. Y entonces se desató el infierno. En una semana construyó una mansión a orillas del pantano, una mansión de madera tan hermosa que parecía sacada de un sueño. Pero nadie en el pueblo vio quién ayudó. Solo se oía el golpe de los martillos por la noche, el aserrado de la madera, voces que no eran humanos. Quien se acercara, tragó. OMS. Al acercarse sintió como si estuviera chocando contra una pared invisible. Los ojos ardieron, la cabeza le palpitaba. Algunos se desmayaron. Otros juraron haber visto sombras moviéndose detrás de las ventanas. Le entregaron Gláfira. Y entonces comenzaron los gritos. Huyó a la casa de su padre con los vestidos desgarrados y los ojos muy abiertos por el terror. Hablaba de un dragón de fuego que se enroscaba alrededor de los pilares de la casa, de voces que susurraron su nombre en la oscuridad. El starosta envejeció 10 años en una semana. Intentó comprar la libertad de su hija, suplicó, amenazó. Nada ayudó. El hombre, si fuera un hombre, se limitó a sonreír. Hasta que una noche se reunieron hombres de 3 pueblos vecinos, el cura, agua, santos y antorchas. Quemaron la casa hasta los cimientos. El fuego ardía en colores que no eran natural, verde, violeta, como si el aire mismo estuviera podrido. Y cuando cuando emergió de las llamas, ya no era un hombre. Era una cosa retorcida, con ojos que brillaban como brasas y una boca llena de demasiados dientes. Luchamos como demonios, Igor Petrovich se pasó la mano por la cara, como si podría borrar la memoria. Muchos murieron. Algunos fueron arrastrados al pantano y nunca más se lo volvió a ver. Logramos atraparlo en el barro, ahogarlo como el monstruo que era. Pero antes de hundirme se le quebró la voz. Él se rió. Y juró que volvería. Marfa Leonovna hizo la señal de la cruz, moviendo los labios en silenciosa oración. Cuando el sol queme la tierra y los ríos se sequen de sed, volveré. Y cada descendiente de los que me traicionaron pagarán con su carne. Repitió él. Palabras como si fueran una maldición. Desde entonces, cada verano seco, alguien desaparece. Siempre cerca del pantano. Siempre sin dejar rastro. Un escalofrío recorrió mi espalda. De repente la idea de un hombre ahogado.
Décadas cuyos huesos se pudrieron en el barro parecían menos absurdos de lo que deberían haber sido. ¿Y cómo te proteges de ello? Mi voz sonó más alta de lo que pretendía. Marfa Leonovna me miró como si fuera la criatura más patética que jamás hubiera visto. ¿No recuerdas nada, muchacho? Su tono era una mezcla de desesperación y enojo. ¿Tu abuelo no te enseñó nada antes de morir? Las hierbas debajo de la puerta, la sal. En las ventanas, el hierro en tus manos. Ella negó con la cabeza, decepcionada. ¿Y ahora? Tania está ahí afuera, sola, mientras tú. Suficiente. Igor Petrovich golpeó la mesa con la mano, haciendo temblar las tazas. Él. Ya está, ya está. Suspiró exhausto. Ahora vamos a buscarla. ¿O qué? Izquierda de ella. Las velas de la mesa se apagaron con un silbido. Afuera, el perro de Igor aulló. Un sonido gutural e inhumano, como si sintiéramos algo que aún no habíamos visto. La puerta de la cabina se abrió con estrépito. Y allí estaba ella. Tania. Sucia, el pelo enredado y empapado, los ojos vidriosos como los de un animal. Herido. Pero vive. Mi hermana. Corrí. Abrí la puerta con tanta fuerza que casi la arranqué de las bisagras. Cuando él lo abracé, su cuerpo estaba frío, rígido, como si lo hubieran tallado en hielo. Y olía a algo podrido. El barro del pantano. Muerte. La encontré en el camino, la voz temblorosa de la esposa de Igor Petrovich interrumpió la conversación. Silencio. Ella estaba quieta, como una estatua. Ni siquiera parpadeó. Casi no la reconocí. Su rostro estaba pálido. Y Hook señaló al perro que estaba gruñendo. Rascando el suelo, las patas ensangrentadas de tanto tirar de la cadena. Él no dejó de aullar desde que la vio. Marfa Leonovna me cogió con fuerza del brazo. Ella no se encuentra bien, Vania. No es solo el barro. No es solo el frío. Tus ojos. Arreglaron, llenos de una advertencia que no me atreví a descifrar. Llevémosla adentro. Y. Tú señaló la cabaña de su abuelo. Ve a buscar ropa seca. Ahora. No discutí. No hubo tiempo. Pero cuando me volví para correr, vi algo que me heló la sangre. Los zapatos de Tania, los mismos que llevaba cuando desapareció, estaban alineados cerca de la puerta de la cabaña del abuelo. Limpio. Seco. Como si nunca hubieran salido de allí. La verdad me golpeó como un golpe sordo en el pecho. Tania había salido descalza. Cerré las ventanas con manos que temblaban y fue entonces cuando las vi, marcas profundas. En el marco de la puerta y en el cristal, como si unas garras hubieran arañado la madera con furia furiosa. Adrede. Estos no fueron riesgos casuales. Eran surcos largos y precisos como los de un criatura que no pertenece a este mundo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Más frío que el viento que aullaba afuera. Después de la historia que nos contó Marfa Lvovna. Había hablado del mago del pantano, cada detalle adquiría un peso siniestro. Respiré hondo, agarré la mochila de Tania y elegí la primera ropa seca que encontré. Pero mientras hacía las maletas, me invadió una sensación de urgencia, como si cada segundo en esa cabaña fuera un segundo más de lo que deberíamos habernos quedado. Al salir, la puerta crujió detrás de mí con un gemido que sonó como una advertencia. Marfa Lvovna me esperaba en la puerta, con los ojos oscuros a la luz del mediodía. Tania comió y ahora está durmiendo, susurró, como si temiera despertar algo más que. Mi hermana no recuerda nada, ni dónde estaba ni por qué. A primera vista estaba bien. Pero había algo en su rostro, una serenidad forzada, que me hizo apretar los puños. Era como mirar dentro de una máscara cuidadosamente colocada sobre un abismo. Y luego vino el perro. Tan pronto como lo solté, el animal jadeó, gruñó en voz baja, su pelo erizados como agujas. No estaba corriendo hacia la casa de Marfa como de costumbre. No se arrojó contra la choza de su abuelo, aullando como si sintiera algo.
Presencia que ni siquiera yo me atrevía a nombrar. Vas a tener que estar a solas con ella en la casa del hombre. Prokorilych, dijo Marfa, secándose las manos en el delantal. No puedo encerrar a los pobres. Animal con este calor. Cuando despierte te traeré comida. Y por la noche vengo aquí. De nuevo. No te preocupes, Iván. Su tono era firme, pero sus dedos se blanquearon mientras lo hacía. Sujetar la valla. Asentí, aunque la idea de quedarme allí, a solas con Tania en ese lugar, de repente me hizo sentir incómoda. Me sentí mal, me dejó la boca seca. El aire era pesado, húmedo y caliente como si la tierra misma contuvo la respiración. El agotamiento me golpeó de repente, una ola que dolía en los huesos. Yo que estudié medicina, que debería tener respuestas, no entendí nada parecido a lo que le pasó a mi hermana. Y por primera vez en años me encontré deseando que el abuelo llegara pronto, no como un anciano, sino como el travnik, el hombre que conocía los secretos de las hierbas y las palabras susurradas contra lo que no tiene nombre. Marfa me sirvió leche espesa y un montón de blinis del día anterior. Me tragué todo sin masticando, el sabor se perdía en la ansiedad que carcomía mis entrañas. El estómago completo solo empeoró la somnolencia. Cuando señaló el banco de madera al lado del pared, no pude resistirme. Las gallinas y los cerdos no se alimentan solos, explicó. Antes de desaparecer en la parte trasera de la casa. Me negué a ofrecer ayuda, sabía que sería inútil. Marfa Lvovna no era de las que aceptaban la lástima y además, todavía tenía tiempo para descansar más tarde en casa de Bach cuando salga el sol. Me quedé dormido al instante. Me desperté con una sacudida en el hombro. Tania estaba inclinada sobre mí con los ojos muy abierto, casi febril. Vamos, Vania, el abuelo llegará pronto, dijo con la seguridad de que no encajaba con alguien que llevaba días desaparecido. Su voz era clara, pero había algo en ello, un tono metálico, como si las palabras hubieran sido recitadas. Necesitamos preparar la comida. Tendrá hambre después del camino. Y luego sonrió. Una sonrisa torcida y desconocida que no pertenecía a mi hermana. Tania, ¿cómo te sientes? ¿Te duele algo? Pregunté poniéndome de pie. Con esfuerzo. Ella sacudió la cabeza, empujándome ya, ignorando cada pregunta que hice en el camino. ¿Cómo estás entonces? Insistí, pero ella simplemente aceleró el paso como si quisiera alejarse de allí lo más rápido posible. Está bien, pensé, mirándola desde un lado. Parece saludable. No recuerdo nada. Pero es mejor. ¿No es eso lo que importa? Sin embargo, mientras estaba cortando leña en él tocón de madera y lavó el suelo de la cabaña cantando una vieja canción, una melodía que nunca antes la había oído cantar, una inquietud me carcomía por dentro. Tu voz. Era hermoso, sí, dulce y melancólico como el viento en las estepas al anochecer. Pero había una tristeza allí que no era la de ella. O al menos no la Tania que yo conocía. Tal vez sea el dolor, traté de convencerme. Después de todo, después de que ella se graduó, vivimos apartado. Podría haber desarrollado nuevos hábitos. Incluso cocinar, algo que siempre hago. Lo odiaba, ahora lo hacía con una destreza que me sorprendió. Amasó la masa. Pan con movimientos precisos, mientras canta suavemente, que las margaritas. Inclinarse ante los cascos de los caballos, que los sauces tiemblen con el rocío de la mañana. De repente recordé a su marido, que murió tan pronto, el amor que ella destruido cuando se fue. ¿Será ese el motivo de esos versos tristes? De esa voz. Eso parecía venir de muy lejos. Pero había más. Sus gestos fueron demasiado rápidos. Demasiado eficiente. Como si alguien o algo. Guíala. Y ella me mantuvo ocupada. Vania, trae agua al pozo. Vania, vea. Los vecinos compran huevos y leche. Conocía a todos por su nombre, aunque nunca los había visto antes. ¿Visto antes?
Tal vez su abuelo se lo dijo, me pregunté. Después de todo, hablaron. Solo durante horas. Pero incluso esa explicación parecía hueca. El sol se ponía cuando regresé con las provisiones. El aire estaba quieto, denso, como si él. Incluso esa tarde contuvo la respiración. Mientras caminaba de regreso, pasé por la casa. Marfa Lvovna e Igor Petrovich simplemente para tranquilizarlos, todo está bien. No os preocupéis. Preocúpate. Pero la mentira ardía en mi lengua. Solo al anochecer llegó Prohar Ilich. Su rostro era una máscara de preocupación, las arrugas entre las cejas cavadas como surcos, los labios apretado en una línea delgada. ¿Cómo van las cosas por aquí? Nada inusual. Su voz era baja, pero sus ojos nunca abandonaron a Tania. Ella estaba parada en él. Puerta sonriendo demasiado con las mejillas enrojecidas por un rubor febril. Había gotas de sudor en la frente como si hubiera corrido kilómetros. Pero fueron tus ojos los que me hicieron. Se quedaron helados, fijos en su abuelo, fríos, calculadores. Como si lo estuviera midiendo. Tan pronto como Prohor Ilich cruzó el umbral, se estremeció. Se detuvo de repente como si había chocado contra una pared invisible. Sus dedos temblaron cuando tocó el marco de la puerta. Sus ojos escaneando la cabina con una urgencia que no era la suya. Comprobado él. Ventanas. Se asomó al horno. Cuando se volvió hacia mí, su rostro estaba pálido. Algo anda mal, susurró, tan bajo que solo yo lo oí. La protección de la casa ha sido roto. La herradura que cubría la puerta ya no está. Y esas marcas, su dedo trazó el aire. Donde las garras habían rayado la madera. Había algo inmundo aquí. Y no desapareció. Sus palabras me ahogaron. Quería contarlo todo, los zapatos, la canción, la forma. Como Tania me miraba como si fuera un extraño. Pero la garganta se cerró. Solo logré negar con la cabeza, sin palabras. Ella nos llamó a la mesa. Todavía sonriendo. Siéntate, está listo. Su voz era un canto de sirena. Prohar Ilich me cogió del brazo. Necesitamos ganar tiempo. Cuando le digo, Sal, manténla alejada tanto tiempo como puedas. Tengo que rehacer los símbolos de protección. Sus ojos ardieron con una intensidad que nunca había visto antes. Y Vanechka, su voz era una advertencia. No comas ni bebas nada de lo que ella prepara. El anciano se levantó de la mesa con un bostezo teatral, pasándose la mano por el estómago. Lleno como si la cena le hubiera adormecido. Ah, este camino es implacable. Otro hombre de mi edad, suspiró, evitando con cuidado su mirada furiosa. De Tania, que miraba su cuenco intacto. ¿Qué tal un té antes de dormir? Miel con manzanilla para calmar el espíritu, ofreció mi hermana, con voz temblorosa disimulada por una falsedad forzada. Y tú, hermano, apenas tocaste la comida, reprendió Tania, con los dedos apretados sobre la borde de la mesa. Es el calor, mentí, limpiándome el sudor frío de la frente. El aire aquí es pesado. El anciano soltó una risa ronca, como si supiera algo que ignoramos. Bueno, entonces toma tu té en el patio trasero. Respira un poco de ese aire. Noche mientras empaco mis cosas en baúles y preparo la casa para la noche. Sus palabras cayeron como una frase. No lo dudé. Tomé a Tania del brazo, que se resistía con los ojos fijos en la puerta de la cocina, y la arrastré fuera antes de que pudiera. Podría protestar. Mi té se derramó subrepticiamente en el suelo, gota a gota, mientras fingía tomarlo. A los labios. Tania ni siquiera tocó el suyo. Permaneció inmóvil con los hombros tensos, la respiración acelerada. Noté que ella se inclinaba ligeramente hacia adelante con cada suspiro al viento, como si escuchara algo más allá del alcance de mis oídos. No. Me atreví a preguntar. Supe que en ese momento cada segundo contaba. Prohar Ilich. Tiempo necesario.
Es hora de reconstruir las defensas, de rastrear en silencio el símbolos que nos separaban de lo que había al otro lado de esa puerta. Pero Tania no pudo más. Se llevó las manos al cabello y se lo arrancó sin percibir. Sus uñas clavaron marcas rojas en sus palmas. Intenté distraerla con historias, con recuerdos de la infancia, pero sus palabras eran un eco sin respuesta. Sus ojos, antes claros como el cielo de verano, ahora brillaban febrilmente, fijos en la casa. Sabía que estaba a punto de levantarse. Volviendo. Fue entonces cuando el anciano apareció en el porche, su sombra alargada por la parpadeante luz del sol. Lámpara. Basta de hablar, niños. Hora de dormir. Su voz era tranquila, pero había algo en ello, una tensión subterránea, como el silbido de una serpiente antes de atacar. Tania cruzó el umbral. Y se derrumbó. Un grito gutural, casi un graznido, escapó de su garganta antes de que su cuerpo se paralizara. Se estrelló contra el suelo de madera. En el mismo momento el viento aulló afuera como un animal herido, arrojando la puerta contra la pared con un golpe que sacudió las ventanas. Luego silencio. Un silencio tan denso que parecía sólido. Ayúdame, rápido. La orden de Prokory no admitió respuesta. Él ya lo sabía. Siempre. Lo sabía. Llevamos a Tania hasta el Polati, la plataforma de madera al lado del horno. El viejo humedeció un paño en agua tibia, perfumada con hierbas que quemaban los ojos. Cuando pasé la tela por el rostro de mi hermana, sus manos no temblaron, pero sus ojos, oh sus ojos, llevaban el peso de siglos. Ella está a salvo. Ahora, murmuró, más para sí mismo que para mí. Lo que sea que la siguió no logró romper la protección de la casa. Pero no te dejes engañar, Vanechka. Su voz bajó a un gruñido. Eso no la dejará ir tan fácilmente. Preparó una infusión espesa, oscura como la tierra húmeda, con raíz de limonica y Zensen. Sopló sobre la taza, susurrando palabras que hacían vibrar el aire. Beber. Esto los mantendrá despiertos. Afuera tejen sueños pesados como dirigir. No podemos dormir. No podemos dejarla salir. Su dedo huesudo señaló a Tania, inmóvil, pálida como la cera. Ni aunque llore, ni aunque grite, ni siquiera así. Se arrastra hasta sangrar. ¿Entendiste? Le pregunté si alguna vez había visto algo como esto. Su respuesta fue un golpe en el pecho. En los registros de Travnitsa, dijo, señalando un libro encuadernado en cuero. Desgastado, lleno de notas escritas a mano. Una viuda, hace años. Su marido juró que el fallecido lo visitó por la noche. No fue ella. Esto fue usando su forma, chupando su esencia hasta que casi lo mata. Hizo una pausa, sus labios se torcieron con amargura. Este libro me lo regaló una anciana a quien salvé de las arenas movedizas. Ella me enseñó lo que sabía antes de morir. Pero esto. Sus ojos se encontraron con los míos. Esto es más allá de lo que ya he enfrentado. Y tú, Vanechka, debes estar dispuesta a hacer lo que sea necesario. La noche se prolongaba como un animal moribundo. Prokory ganó la primera ronda. Vigilia. Caminó alrededor de la casa con pasos silenciosos, deteniéndose para escuchar los crujidos del bosque, el susurro del viento en las grietas. Luego se sentó al lado de Tania, que respira regularmente como si estuviera durmiendo. Pero lo sabía. Ella no estaba allí. Di vueltas y vueltas en Polati, duermo como un espejismo. Cada vez que cerraba los ojos, veía él. El rostro de Tania se contrajo, escuché su voz, no su voz, silbando promesas de dolor. Estaba a punto de levantarme y tomar el lugar del viejo antes de tiempo. Combinados cuando el porche crujió. Algo o alguien estaba probando el pomo de la puerta. Un aullido ahogado salió de la chimenea, seguido de un fuerte crujido contra el cristal de la ventana. Prokory se llevó un dedo a los labios y sus ojos brillaron como brasas.
Tania. Se retorcía en el estrado, moviendo los dedos en el aire. Entonces de repente se puso de pie. Sus pasos eran mecánicos, como los de un muñeco de cuerda. Caminé hacia la puerta. Luego a las ventanas, pero cada vez que alcanzaba los cerrojos retrocedía. Como si una fuerza invisible la empujara. Su cuerpo tembló. Se volvió hacia nosotros y... Su rostro ya no era su rostro. Los ojos vueltos hacia atrás solo mostraban blanco. Él. Boca abierta en una sonrisa grotesca, labios torcidos en algo que no era humano. Déjame salir, ordenó con una voz que no le pertenecía. Ronco. Masculino. O vendrán cosas peores. El viejo no parpadeó. Tomó de la mesa un cántaro cubierto con un lienzo, se acercó. Tania, que ahora giraba la cabeza en ángulos imposibles, con los ojos fijos en nos dijo como a un depredador y le arrojó el contenido a la cara. En el nombre del Padre, salid, abominación. Ella colapsó. Repetimos este ritual hasta que cante el primer gallo. Tania se levantó y suplicó. Amenazaba, maldecía en idiomas que no eran los suyos. Raspó el suelo, escupió. Palabras que ardían como ácido. Prokhor Ilich no se rindió. Con cada crisis. Abajo con la sagrada infusión, murmurando oraciones mientras yo, temblando, hacía señal de la cruz hasta que te duelan los dedos. Afuera, la casa gimió. Algo golpeaba las paredes y arañaba las tablas del porche con garras que no existían. Una vez casi abrí la puerta. Casi obedecí. Fue el toque de viejo sobre mi hombro firme, casi brutal, que me trajo de regreso. Orar. Vanechka gruñó. No mires. No escuches. Encendió un manojo de Artemisa y el humo amargo llenó la casa, ahogándola. Olor a podredumbre que empezó a filtrarse por las grietas. Entonces el cielo se aclaró. Un aullido estridente resonó en la chimenea, seguido de un ruido sordo, como si algo habían sido arrojados contra las paredes. El hedor a huevos podridos y baba llenó la habitación. Aire. Luego silencio. Un silencio tan profundo que dolía. Prokhor Ilich se dejó caer en una silla, con los hombros encorvados. Parecía haber envejecido. 10 años en una noche. Estamos en un mal lugar, Vanechka, confesó la voz. Ronco de cansancio. Ella está atrapada en las redes de esta cosa. Débil en cuerpo, débil en alma. Suspiró pesado como una lápida. No importa cuánto la protejamos, no importa cuánto limpiémoslo, eso no lo dejará ir. O se deshace solo o se drenará hasta que no quede nada. Nada. Sus dedos, nudosos como raíces, apretaron los míos. Solo hay una manera de romper este vínculo. Encuentra el cuerpo de quien la maldijo. Quémalo antes. Será demasiado tarde. Miré a Tania, ahora inmóvil, su pecho subía y bajaba a un ritmo lento, casi imperceptible. ¿Qué pasa si no lo logramos? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. El anciano no respondió. No era necesario. Sus ojos lo decían todo, entonces está perdida. El viejo Prokhor Ilich me miró con esos ojos que ya habían visto demasiado, como si pesaras cada palabra antes de soltarla. Sus dedos, gruesos como ramas retorcidas, tamborilearon sobre la desgastada mesa de madera. Vanya, nieto mío, tienes el fuego de tu padre, pero la terquedad es toda tuya. Su voz era áspera, pero había algo nuevo. En él, ya no era el tono de alguien que se rinde, sino el de alguien que se prepara para la batalla. Se acarició pensativamente su barba canosa mientras yo lo miraba fijamente con los puños cerrados. Así está decidido. No te detendré. Un largo suspiro como si llevara el peso de décadas. Pero escuchen atentamente, si vamos a hacer esto, lo haremos de la manera correcta. Sin. Date prisa, no cometas errores. Porque una vez que cruce esa línea, no habrá vuelta atrás. Tania se despertó al amanecer, estirándose como en los viejos tiempos. No. No recordaba nada,
ni los murmullos nocturnos ni los ojos que la observaban. Desde las sombras. Prohar Ilich le acercó una infusión de hierbas, pero ella la retorció. Nariz al primer sorbo. Demasiado amargo, refunfuñó, escupió en el suelo y empujó él. Taza. El anciano intercambió una mirada conmigo. No necesitaba decir nada, el tiempo se acababa. Corriendo. Mientras él se iba a empacar lo que necesitamos, Tania y yo nos quedamos solos con las tareas que nos impuso, separar los granos mezclados, desenredar ovillos de lana, remendando redes de pesca rotas. Ella trabajó con un velocidad inquietante, dedos demasiado ágiles, como guiados por una voluntad que no era tuyo. ¿Y tus ojos? Dios, tus ojos. Saltaron entre la ventana y la puerta como si esperaron algo. O por alguien. De vez en cuando sus labios se curvaban en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ojos, un gesto mecánico y grotesco, como si alguien estuviera moviendo los hilos de un marioneta. ¿Tania? La llamé y ella se giró sobresaltada, con los dedos. Crujió la madera de la mesa. ¿A dónde crees que vas? Tu respuesta. Siempre era el mismo, prolongado, como luchando contra cada sílaba: necesito ir al bosque. Y repetí lo que el viejo me enseñó: primer trabajo. Después sí. Tiempo restante. Pero el tiempo no estuvo de nuestro lado. Se levantaba cada 5 minutos y arrastraba sus pasos hacia la puerta. Estados Unidos. Interceptado, sostenido por los hombros, y sus ojos, esos ojos, me miraron con una furia que no era humana. Déjame ir, Iván, susurró, y su voz sonó como hojas secas raspando el suelo. Él me está llamando. Prohar Ilich regresó cuando remendaron las redes y separaron el grano. Llevaba una pesada bolsa en la espalda y sus ojos brillaban con una determinación que no lo he visto en años. Tania ya estaba de pie, con la mano en el pomo de la puerta y el cuerpo tenso. Una cuerda a punto de romperse. ¿A dónde crees que vas, niña? Su voz era firme, pero cariñoso, como si le hablara a un niño testarudo. Hora del almuerzo. Siéntate. Ella dudó. Los dedos temblaron. Pero yo necesito irme. Ahora. No pude explicar por qué. No podía mentir. El anciano la tomó de la mano y la guió hasta la mesa como si fuera de porcelana. Comer. Entonces vete. Y como por milagro, Tania obedeció. Mientras devoraba el guisado de guisantes y los blinis que Marfa Lvovna había enviado, sus ojos pesaron. Con cada bocado, mis párpados se caían más. Hasta que finalmente tu cabeza se golpeó el pecho con un ruido sordo. Dormí. Ahora, Vanya. Prohar Ilich no necesitó decir nada más. Ya lo sabía, ese no era mi hermana. No más. Mientras tragaba la última cucharada de sopa, me advirtió: cuando despierte. No será Tania quien abra los ojos. Será ella. Y no nos verás. Él no nos escuchará. Los dedos se cerraron alrededor de una pequeña bolsa de tela llena de hierbas secas y sal. Grueso. Tenemos hasta el anochecer. Después de eso, la protección que he tejido se romperá. ¿Y ellos? Ellos vendrán a buscarla. No tuve tiempo de responder. La puerta se abrió con un chirrido y allí estaba Marfa Lvovna e Igor Petrovich, vestidos para la guerra, chaquetas de camuflaje. Pantano, caras de piedra. Trajimos todo, anunció Marfa, ajustando las correas. De una mochila. Hasta la última gota de queroseno. Su mirada se deslizó hacia Tania, dormida sobre la mesa, y se santiguó. Igor Petrovich no dijo nada. Se limitó a mirar sus propias manos, gruesas y callosas. Como si ya viera en ellos la sangre que estaba por venir. Mi esposa no vino. Murmuró como pidiendo perdón. No pude convencerla. Prohor Ilich no lo juzgó. Él simplemente asintió y me arrojó un abrigo impermeable. Vestirse. Rápido.
Mientras llenaba sus bolsillos con cuchillos, cerillas impermeables y bolsas con ropa de cama llena de mezclas que apestaban a tierra y a muerte, Marfa encendió una pipa de tabaco. Arcilla. Quemaré las hierbas protectoras, dijo expulsando una nube de humo. Grueso. Pero primero sus ojos se encontraron con los míos, tenemos que sacarla. Desde el interior de la casa. Llevamos a Tania al patio trasero y la sentamos en el tocón de un árbol. Su cuerpo estaba suave e inerte, pero su rostro era una máscara de cera, demasiado suave, sin expresión. Como si ya no hubiera nadie detrás de esas líneas. Fue entonces cuando el viento aulló. Las nubes se cerraron como un puño sobre el sol. Y Tania despertó. Sus ojos se abrieron y negros, sin pupilas, sin alma, y se fijaron en algo más allá de nosotros. Algo en el bosque. Y entonces apareció él. Una silueta alta, demasiado familiar, emergió de entre los árboles. Valdim. O lo que quedó de ello. Más ruidosas que en mis recuerdos, las líneas se desdibujaron como pintura húmeda. ¿Y tus ojos? Dios, tus ojos. Brillaban como los de un lobo hambriento. Le tendió la mano a Tania. Ella se levantó obedientemente y dejó que él la guiara. Lejos del muñón, lejos de la casa, lejos de nosotros. En el silencio que siguió, escuché que el corazón de Marfa daba un vuelco. Mira, ella. Susurró su dedo tembloroso señalando a la figura que se alejaba con mi hermana. De su espalda, algo salió. Una cosa larga y escamosa que se arrastraba por el suelo como una serpiente. Una cola. Prohar Ilich escupió al suelo. Ilusiones, gruñó. Aún no nos ven, pero pronto lo harán. Me arrojó un par de raquetas de nieve improvisadas hechas de madera y cuerda. Adelante. Eres joven. Y necesitamos velocidad. Su perro Zuk aulló. En voz baja, como si entendiera cada palabra. Ya no había tiempo para el miedo. Porque cuando cayera la noche vendrían. Y mi hermana no sería la única cosa que perderíamos. La esposa de Igor Petrovich se arrodilló frente a él y le agarró las piernas con las manos. Manos temblorosas, voz quebrada por sollozos ahogados. No te vayas, te lo ruego, no te vayas con ellos. Su rostro, pálido como la cera, brillaba bajo el sol implacable. Él la levantó sin dudarlo. Una palabra apretándola contra su pecho como si quisiera mantenerla allí para siempre. Un tierno murmullo escapó de sus labios, algo que solo ella escuchó. No. Lo siento, Prokhor Ilich, pero no iré contigo. El anciano asintió secamente como si ya hubiera esperado esa negativa. Y entonces. Éramos solo nosotros tres, Marfa Lvovna, yo y el anciano, avanzando hacia la línea oscura del bosque que devoraba el horizonte. El pueblo quedó atrás, pequeño y frágil como un sueño que se hace añicos al despertar. El calor era una espada. El sol ardía sin piedad y el silencio a nuestro alrededor era tan denso que parecía dejarte sin aliento. No había viento, no había pájaros. Solo ese vacío opresivo como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Y. Entonces vino la aguda sensación de que nos estaban observando. No para los ojos humanos, sino por algo más viejo, más hambriento. Marfa Lvovna frunció los labios y sus dedos, arrugados por la edad, temblaron mientras se ajustaba el chal sobre los hombros. No. Es una buena señal, susurró en voz tan baja que solo yo lo oí. Frente a nosotros, el bosque se alzaba como un muro negro e impenetrable. Un laberinto de troncos retorcidos, pantanos traicioneros y claros engañosos que en verano rebosante de bayas y hongos, pero ahora parecían trampas disfrazadas de generosidad. Quien no conociera los caminos estrechos, los atajos secretos entre los árboles marcados por el musgo, desaparecería allí para siempre, tragado por el barro. O por las sombras que se movían entre las ramas. Ahí es donde íbamos. La sequía había sido implacable ese verano. Sin mosquitos ni moscas, solo una calor asfixiante que quemaba la garganta. Pero tan pronto como llegamos al borde del
Pantano, el aire se llenó de un zumbido infernal. Miles de insectos despertaron. Su letargo voraz, como si nos hubieran estado esperando. Prokofilich me arrojó uno. Bote de un ungüento oscuro y maloliente hecho de resina y hierbas amargas. Pasa esto. Cada pedazo de piel que no quieras darle a los animales, ordenó, mientras engrasaba él. Propio rostro con gestos repentinos. El olor era a podredumbre y a tierra mojada, pero era mejor que ser comido vivo. A lo lejos la silueta de Tania ya se alejaba, ágil como una sombra. Tu cuerpo. El hombre esbelto saltaba de mechón en mechón, ligero, mientras nosotros luchábamos por atarnos. Raquetas de nieve improvisadas en sus pies. Sabía caminar en el pantano, me dijo el viejo. Enseñó en vacaciones cuando aún era un niño. Primero pise con el talón, gire él. De pie lentamente como si calmara la tierra, repitió mientras me llevaba. Cazar o recolectar hierbas en lugares que solo él conocía. Pero Marfa Lvovna. Ella. Era el pantano. Nació en él, vivió en él y sus pies parecían conocer cada charco, cada raíz escondida antes de que tus ojos la vieran. En otra época, en ese mismo lugar, el verano sería una fiesta. El aire olería a limpieza cortante, la primavera húmeda bajo los pies, el dulce aroma de las bayas silvestres. Hacia las libélulas bailarían sobre el agua y las ranas cantarían sus coros al anochecer. Pero no hoy. Hoy el pantano respiraba amenaza. Las plantas carnívoras abrieron sus bocas pegajosas, las cañas susurraban advertencias, y con cada paso, el barro chupaba nuestros pies como si quisiera tirarnos hacia abajo. Seguimos a Prokofilich, confiando en su instinto, o en lo que quedaba de él. El sol comenzó a ponerse y con él, el calor perdió su control, reemplazado por una frío húmedo que penetraba hasta los huesos. Los insectos se escondieron entre el musgo, esperando la noche. Caminamos durante horas, exhaustos, pero la figura de Tania delante no se movió. Se acercó. Peor aún, tu compañero desapareció. En un momento estaba allí, al siguiente paso, su cuerpo brillaba como agua bajo el agua. Sol, y luego se vino abajo. Una lluvia de chispas doradas se elevó hacia el cielo, retorciéndose en el aire. Aire como una serpiente alada, antes de disiparse en la moribunda luz del oeste. El estómago se revolvió. Prokofilich no dijo nada. Él simplemente frunció los labios y aceleró el paso. Cuando llegamos a un bosque bajo de pinos retorcidos y abedules enfermos cuyos las ramas parecían garras, el anciano se detuvo. Aquí comienza la tierra maldita, advirtió la voz. Roncó. Ahora preste atención a los arbustos de pantano y a los tallos de puica. Brilla en la distancia, como un faro. Era cierto, las flores blancas y peludas de la planta destacaban como fantasmas en la creciente oscuridad. Entonces Prokofilich hizo algo que me heló la sangre. Sacó un escarabajo negro de su bolsillo. Le susurró palabras que yo no entendí y dejó que el insecto oliera su sombrero. Tania. El animal tembló como si reconociera el olor. Él nos guiará, murmuró el anciano, acariciando la cabeza de Zuk. Pero primero comamos. Necesitamos fuerzas. Paramos a descansar, pero el pan seco y la carne salada se sentían como ceniza en la boca. Marfa Lvovna estaba pálida, sudorosa y tenía los labios azules. No puedo más, confesó. Jadeando, apoyado en un tronco. Mis piernas no me obedecen. No seré una carga para ti. Permanecer. Esperaré aquí. No. Empecé a protestar, pero el anciano levantó la mano. Déjala, Vanja. Marfa Lvovna sabe lo que hace. Su tono no admitió respuesta. Ella me miró con una sonrisa cansada, sus ojos brillaban con una terquedad que lo sabía bien. No te preocupes, mocoso. La muerte no me ha asustado en décadas. Luego metió la mano en su mochila y sacó una pequeña bolsa de lino gastada. Toma esto. Lo he guardado desde que era niña, para un momento como este. En el interior, el Plak Unlock.
La hierba de las lágrimas de la que tanto hablaba en sus cuentos, capaz de encontrar tesoros, amor, o ahuyentar la oscuridad que nos perseguía. Prokhori Lich se quedó sin aliento al ver la bolsa. Marfa Lvovna, ¿de dónde diablos sacaste un? Algo así. Le di las gracias escondiéndolo en el bolsillo de mi camisa, junto a mi pecho. Las leyendas decían que esa hierba lloraba al ser recogida, y que su poder era tan grande que incluso él. Los muertos escucharon su llamada. El sol se puso. La noche cayó sobre el pantano como un sudario y de repente el mundo se convirtió en sonido y miedo. El frío mordía la piel y cada sonido, el chasquido de una ramita, el chirrido distorsionado de un pájaro nocturno, resonó como una advertencia. Escuchamos gritos agudos, como cerdos desollados vivos, seguido de un rugido gutural, medio mugido, medio gemido. Era su voz. Los que no deberían existir. Luego, silencio. Un silencio tan absoluto que dolía. Prokhori Lich se quedó helado. Su gesto me hizo detenerme también. Miró a su alrededor, sus ojos se estrecha antes de murmurar palabras antiguas sobre nosotros, trazando una señal de la cruz en el aire. Luego saludó a Zuk. Ve, amigo. Encuéntrala. El perro salió disparado como una flecha y nosotros lo seguimos encendiendo las linternas con estrechar la mano. La luz apenas penetraba la oscuridad, solo círculos amarillentos que temblaron sobre el agua negra. El pantano parecía respirar. A cada paso, las raquetas se hundieron más profundamente, el barro me absorbió como una boca hambrienta. El olor de la podredumbre era insoportable, mezclada con el olor metálico de algo malo. De repente bolas de luz azulada flotaron en el aire, cerniéndose sobre nosotros como ojos sin ojos. Rostro. Observando. Juzgando. Se acercaron, y luego desaparecieron en un instante. Tiempo como velas movidas por un viento invisible. Frente a nosotros, solo un muro de oscuridad. Impenetrable. ¡Hurra! Zuk aulló, retrocediendo y hundiendo las patas en el barro. Nuestras linternas parpadearon y... Fallecido. Repite conmigo, Banja, dijo el anciano, su voz firme a pesar del terror que sentía al cada fibra de mi cuerpo. Y no mires atrás. Empezó a orar. Lo imité, las palabras salieron mecánicamente mientras encendía la lámpara de queroseno que había traído por si acaso. La llama era débil, una punto de luz contra la nada. Pero nada se movió. La oscuridad que había delante no era estática, respiraba, ondeando como tela mojada. Avanzando para involucrarnos. Zuk gruñó, ahora pegado a nuestras piernas. Pelos erizados. Las raquetas se hundieron más con cada paso, el agua negra acercándose. Sobre nuestros tobillos, frío como la muerte. Y entonces el pantano nos hundió. El barro chupaba de mala gana nuestros pies, ensuciándolos como si el propio pantano dudó en liberarnos. El anciano, sin interrumpir sus oraciones guturales, empujó el lámpara para mis manos y hundió su mano temblorosa en la gastada bolsa de cuero. De allí extraía puñados de sal gruesa y hierbas secas, trituradas hasta convertirlas en polvo gris. Con gestos precisos comenzó a sembrar en arcos el suelo a nuestro alrededor. Amplio. Cada grano de sal, cada partícula de planta que golpeaba el aire explotaba en chispas. Blanco, grietas secas que atraviesan la oscuridad como cuchillas. El vacío tembló. Las fisuras de luz se multiplicaron, tejiendo una red de cicatrices luminosas a lo largo de la superficie. Carne de la noche que se retorcía y siseaba, como si la desollaran viva. Y. Entonces de repente la cortina negra se rasgó. Al otro lado de la brecha se reveló un enfermizo crepúsculo azulado, goteando sobre un pedazo de tierra firme en medio del estanque. Árboles retorcidos, doblados como ancianas con dolor de espalda, formaron un círculo alrededor de algo que no pertenecía a ese lugar, la dacha de un comerciante negra como el hollín, con torres puntiagudas, que atravesó el cielo bajo. 2 pisos de madera oscura, ventanas con tracería.
tan delgadas que parecían tejidas por arañas, no por humanos. Ahora, Vania. Escupió el anciano con la voz ronca por la urgencia. Antes de que se abra la grieta. Cerca. Zook aulló en voz baja, un sonido que sonó más como una advertencia que un ladrido. ¿Y nosotros? Corremos. El aire del otro lado era denso, estancado, como si lo hubieran respirado. Y exhaló 1000 veces por la misma boca podrida. Olía a agua estancada, a madera. Pudriéndose dentro de la propia cáscara, hasta algo dulce y estropeado que se pegaba al garganta. La niebla lechosa del pantano envolvía la isla como un sudario. Nos quitamos las raquetas de nieve inútiles aquí, donde las raíces retorcidas y los troncos carcomidos formaron una trampa bajo nuestros pies. Los abedules doblados hasta casi tocar él. En el suelo parecían retorcerse en silencio, como si todavía estuvieran vivos y sufriendo. De las ramas de los pequeños pinos colgaban serpientes cabeza abajo, balanceándose ligeramente, sus lenguas bífidas saboreando el aire. Siempre silbaban. A medida que nos acercábamos, y solo el gruñido gutural de Zook, que los precedió con los dientes al descubierto, nos salvaron de sus barcos traidores. Entonces el Ter apareció ante nosotros. Era una aberración de belleza, las ventanas con marcos tallados con motivos florales. Brillaban con una enfermiza luz amarilla, como si estuvieran alimentadas por velas de cera. Humano. Zook se detuvo, levantó el hocico y aulló, no de miedo, sino de miedo. Reconocimiento. El anciano se acarició la cabeza callosa y murmuró. Está aquí, Vania. Tu hermana. Antes de que pudiera reaccionar, sacó una pequeña bolsa de lino de su bolsillo interior. Abrigo y llamó a la puerta con un martillo de hierro forjado. El sonido resonó como un disparo. En el húmedo silencio. La puerta crujió al abrirse por sí sola. En el interior, el aire estaba denso por el olor a cera quemada y a tela vieja. Alfombras. Los persas, bordados con hilos de oro descolorido, amortiguaban nuestros pasos en el suelo. Roble. Cortinas de seda, tan espesas que parecían retener el polvo de siglos. Caía en cascada desde las altas ventanas. En los candelabros de hierro negro, gruesas velas. Ardía con llamas inmóviles, como si el tiempo dentro de aquellas paredes fuera otra. Algo que no corría, sino que acechaba. Y luego escuchamos. Una voz. No fue un canto, fue un llamado. Desde el fondo de la casa, la melodía que Tania solía charlar cuando pensaba que nadie la escuchaba. Pero algo andaba mal. Entonación, una disonancia casi imperceptible, como si las notas estuvieran siendo tirado por demasiados dedos o por una garganta que no era humana. Zook no esperó. Con un ladrido agudo, se lanzó hacia la voz, ignorándola. El grito de advertencia del anciano. Vuelve, maldito seas. Prokhor Ilich extendió la mano, pero el perro ya había desaparecido. En una curva del pasillo. El canto cesó. Tania. Grité avanzando sin pensar. El salón era un espectáculo de opulencia mortuoria, una mesa redonda de madera. La caoba sostenía un samovar de cobre, pulido hasta que brillaba como sangre seca. Tazas. De fina porcelana, tan traslúcida que parecía posible ver el veneno en su interior. Esperaba junto a platos de dulces, zoba dorado, prianiki con miel oscura. Mermeladas en tarros de cristal. Todo intacto. Todo perfecto. Y allí, de espaldas a la vidriera, cuyos coloridos fragmentos proyectaban sombras nítidas en el suelo, allí estaba ella. Tania. O algo que tuviera su forma. Llevaba la misma ropa con la que había desaparecido, sus zapatillas todavía eran blancas sin un trozo de barro, como si nunca hubieran puesto un pie en ese pantano. Pero cuando ella se giró con una sonrisa que estiraba demasiado sus labios, lo sabía. Sus ojos no parpadearon. Y eran demasiado grandes para su cara. Los pómulos afilados como cuchillas. Los movimientos bruscos, mecánicos, como si los huesos hubieran sido sustituidos por juntas de hierro oxidadas. Vania, la voz era suya, pero la cadencia era prolongada, como si cada sílaba fuera un anzuelo sacado de una garganta profunda.
Mi cuerpo se congeló. No por miedo, sino por reconocimiento. Esa cosa sabía cómo. Clavame en su lugar. Sus ojos, negros y húmedos como el aceite, miraron fijamente los míos y luego. De repente, ya no podía respirar. Déjame abrazarte, hermanito. La risa que escapó de su boca fue un silbido. Como vapor que se escapa de una grieta. Has llegado tan lejos, sería una pena. Desperdiciar. Detrás de mí el anciano gritaba, pero las palabras quedaron ahogadas por el zumbido en mis oídos. Orejas. Estiró los brazos demasiado largos y sus dedos terminaban en uñas. Que parecían garras de cuervo y avanzaron. El olor que desprendía era el de carne podrida condimentada con canela. Cuando estuvo a un paso de tocarme, su rostro se derritió. La piel se deslizó como cera caliente, revelando algo debajo, escamas verdes. Húmeda y una boca que se abría horizontalmente, llena de dientes finos como agujas. Sabroso, siseó la cosa, su lengua bífida lamiendo unos labios que ya no estaban. Eran de Tania. Tan cálido. El hechizo se rompió. Grité tropezando hacia atrás y ella saltó rápido, una sombra con garras. ¡Su! Los clavos atravesaron mi chaqueta, atrayéndome hacia ellos con una fuerza inhumana. Me sentí. El aliento cálido y ácido en mi cara, las escamas frías presionando contra mi piel. Entonces Zug cargó. Con un aullido salvaje el perro le hundió los dientes en el tobillo. La cosa chilló. Solo me dio un empujón que me arrojó contra la mesa. El samovar tintineó él. Las tazas cayeron y se rompieron en el suelo. Ella se retorció, su cuerpo cambió, la piel humana se desgarró por completo. Revelando lo que había debajo, una serpiente alada, gruesa como un tronco con escamas doradas que parpadeaban como brasas. Tus ojos, ahora completamente. Ojos amarillos con pupilas verticales, se fijaron en mí mientras ella se acurrucaba, lista. Escupir. Vanya. El anciano arrojó algo en mi dirección. Una bolsa de tela pesada. Ahora. Repite después de mí. No hubo tiempo para preguntas. La serpiente infló su cuello y una luz naranja se encendió en su garganta. Tomé la bolsa, la abrí y el mundo explotó en llamas. El aire se sacudió con un fuerte gemido, como si 1000 voces susurraran al unísono. Poniendo la piel de gallina helada. Luego volvió a caer el silencio, abrupto y opresor. Con mis manos todavía temblando, metí las cosas del viejo en mi mochila y seguimos el pasillo torcido, que ahora parecía más estrecho como si las paredes. Respira, acercándose a nosotros. La victoria sobre la serpiente se había disipado. Reemplazado por un vacío angustioso, donde encontrar la verdadera Tania, el viejo. Se rascó la nuca dudando entre caminos, cuando el escarabajo empezó a ladrar. Alternando su mirada entre él y yo como si nos llamara. Entonces el perro avanzó. Se detuvo y miró hacia atrás, invitándonos a seguirlo. No había elección. Las paredes cobraron vida. Se estiraron como piel elástica y luego se contrajeron. De repente obligándonos a contorsionarnos, apretando nuestros cuerpos para no quedarnos detenido. El suelo no era mejor, ondulaba como un cofre agitado, y donde antes había habido tablas de las que ahora brotan enormes burbujas, que apestaban a pantano podrido. Nos detuvimos. Esperamos a que explotaran y los seguimos. Por encima de nosotros el techo se alejó hasta desaparece tragado por una mancha de tinta negra. Solo mira su cabeza. Girar como si el propio Tereim nos absorbiera en un delirio sin fin. Somos. Muerto, pensé. ¿Es esto el infierno? El anciano murmuró oraciones, la lámpara chisporroteó y solo el obstinado ladrido del escarabajo me ancló a la realidad y a la promesa de salvar. Tania. Después de una eternidad de pasillos que se curvaban como las entrañas de un monstruo, el perro nos condujo hasta una puerta arrancada de sus bisagras, dejando al descubierto un escalera de madera que baja al sótano. El olor a polvo y moho subió. Espirales. No más paredes móviles, no más pisos respirables, solo redes de arañas y una quietud sospechosa. Pero las escaleras no terminaron.
Bajamos. Bajamos y el viejo, aunque echaba sal, encendía manojos de Artemisa o rezaba. No pude romper el hechizo. El aire se volvió más denso, más caliente. El escarabajo jadeó hasta que se detuvo, se sentó y se negó a seguir adelante. No puedo más, Vania. El anciano se sostuvo el pecho, el sudor corría por su frente. Está demasiado fuerte. Ante mí, sin embargo, el camino estaba claro. Di otro paso y mi mano golpeó algo sólido, invisible. No pudo seguir. Solo yo. Hechizo antiguo, susurró jadeando, entregándome la mochila con la mezcla. Material inflamable, las bolsas de hierbas y la sal consagrada. Solo tú puedes terminar esto. Con el regalo de Marfa Lvovna. Me bendijo con la señal de la cruz y como si. Al leer mi duda, ordenó, ora. Y escucha lo que tu alma ya sabe. La lámpara se apagó. Una fina película tocó mi cara y se disolvió. Las escaleras se acabaron. Frente a mí un frío destello azul palpitó, esferas de fuego fantasmal. Flotaba sobre las paredes de piedra. Bajo mis pies, tierra húmeda. Me di la vuelta. Detrás, solo. Una oscuridad tan espesa que parecía materia sólida. Avancé cautelosamente hasta él. El suelo descendía suavemente hasta llegar a un montículo de huesos. Y allí en el centro. Ella lo era. Tania. Pálida, sucia, restos de ropa rota pegados a la piel. Tenía los ojos cerrados. Y parecía estar dormida, si no fuera por sus costillas de huesos finos como cuerdas. Retorcido, atrapándola en un sudario viviente. Corrí gritando tu nombre, la voz. Roto. Tanechka. Tania. Pero los huesos no cedieron. Mis dedos sangraban cuando traté de quitármelos, él cuchilló. Les espetó el viejo y ni la sal, ni las hierbas, ni las palabras del viejo. Tuvo un efecto. Grité hasta que me ardió la garganta, hasta que me desplomé junto a ella, llorando. Repitiendo oraciones entre sollozos. Fue entonces cuando sentí un calor en el bolsillo de mi camisa. Las lágrimas se secaron. Una extraña calma invadió mi pecho. El regalo de Marfa Lvovna. Saqué la bolsa, la abrí y allí estaba, increíblemente fresca, como si acabara de cocinarse. Para recoger, una flor de placuntrava, el derbennik de los pantanos con sus pétalos. Rosa en hexágonos perfectos, húmedo. Las palabras vinieron solas, como si siempre lo hubiera sabido. Placumbrava, ayúdame. Rompe las ataduras, deshaz el mal. La flor irradiaba una luz rosada, tenue pero insistente. Toqué los huesos que aprisionaban Tania y se desintegraron en polvo. Ella se estremeció, abrió los ojos e intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Devolví la flor marchita a la bolsa y lo ayudé a apoyarse en mi hombro. Vania, ¿dónde estamos? Su voz era un hilo de miedo. Tenemos que irnos ahora, respondí. El suelo tembló. Una espiral de tierra se abrió a nuestros pies, y de ella surgió un momia de piel amarillenta, estirada sobre un cráneo calvo. En órbitas vacías, solo. Oscuridad. Y esa misma oscuridad lo cubrió como un manto podrido pegado a un cuerpo seco. No lo permitiré, la voz salió de su boca como un viento podrido, arrastrando sílabas. Se elevó en el aire y extendió unos dedos huesudos hacia nosotros. Le puse a Tania detrás de mí y con el placunlock levantado comencé a rezar el Padre Nuestro. Mi hermana, repitió, temblando. Detener. Aulló el Colduim tapándose los ojos. Guarda esa cosa. La oscuridad que lo envolvía comenzó a desprenderse como tejido podrido. Él se hundió en la tierra contra su propia voluntad, suplicando. Dame lo que quieras. Riquezas, poder, o ella, sus ojos vacíos fijos en Tania, puedo recuperar al marido que perdiste, querida. Se tapó los oídos y continuó orando conmigo. El Colduim ya estaba enterrado hasta el cuello. La flor en mis manos ardía, brillando tanto que mis ojos lloraron. Ojos. Con un último empujón, lo coloqué sobre su cabeza.
Un destello rosa explotó. El cráneo explotó con un silbido húmedo y la tierra se calmó y se compactó. La luz. El color azulado se ha disipado. Oí el ladrido del escarabajo y la voz ronca del anciano, bajando con una linterna. Vanechka. Tanyusa. Su abrazo nos aplastó contra él. Gracias a Dios. Al amanecer salimos del foso de los huesos. El mundo había vuelto a la normalidad, el olor a pantano, el sonido de las ranas, el viento entre los juncos. Tereim no era más que ruinas. Podrido. El anciano puso sal en la tierra, prendió fuego a los restos del edificio, pero todos lo sabíamos, el mal había sido desarraigado. A la vuelta con Marfa Lvovna a nuestro lado, sana, como si nada hubiera pasado. Sucedió, el anciano seguía murmurando. ¿Tenías siempre un overegue así bajo la manga, Marfa? Y nunca dije una palabra. Sacudió la cabeza. Como una partisana.